Saludos, mi nombre es María José Villavicencio y esta es la prepráctica 6 del Laboratorio de Instrumentación Industrial. Para esta prepráctica tenemos un ejercicio, pero representado mediante diferentes tipos de programación. Entonces, comenzaremos con el tipo de programación en bloques que podemos observar aquí. Bueno, tenemos un circuito neumático simple con un cilindro que funciona con retorno por muelle. Y en la parte derecha tenemos un PLC. Entonces, básicamente, este circuito funciona por enclavamiento. De manera que si presionamos el primer switch, vemos que se mueve el cilindro hacia el final de carrera y se queda allí. Y si queremos que regrese a su posición inicial, activamos el segundo switch. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, al dar clic en nuestro PLC, podemos ver que utiliza un bloque llamado set reset, en donde, por ejemplo, si activamos la entrada I1, vemos que pasa a la salida Q1. Sin embargo, cuando activamos la entrada I2, vemos que bloquea la salida. Eh, Eso es básicamente el funcionamiento del circuito y va a ser cómo funcionan todos los circuitos que mostramos a continuación, porque es básicamente el mismo, solamente que representado de maneras diferentes. Eh, Ahora vamos a observar lo que es mediante programación GraphSet, que funciona básicamente siguiendo el diagrama que observamos en la parte inferior, en donde tenemos una posición inicial, que es la que observamos ahí en la pantalla, y luego tenemos una condición 1, que es I1. Es decir, que cuando activamos I1, pasa a un estado 2 que activa Q1, que al mismo tiempo hace que nuestro cilindro se desplace. Entonces, una vez realizada esta acción, espera que se cumpla una condición 2. Esa condición 2 nos indica el segundo switch. Entonces, si activamos el segundo switch, vemos que se activa, si este Q1 toma el valor de 0 y eso hace que regrese a su posición inicial y de la misma manera se regresa a la condición inicial del diagrama. Este, Adicionalmente, también tenemos otro tipo de programación que es programación LADE. Aquí podemos observar que es el mismo circuito, tal como lo vemos en las presentaciones anteriores. Y observamos S1, que sería, digamos que la condición 1 que veíamos anteriormente. Entonces, al activar S1, vemos que R1, que estaba normalmente abierto, pasa a estar normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque está referenciado al R1, que es una salida interna del sistema. Asimismo, este R1 está referenciado al contacto inferior, que también estaba normalmente abierto y ahora tenemos normalmente cerrado, que provoca el movimiento del cilindro. Para poder retornar este enclavamiento que tenemos, activamos S2. Entonces, al activar S2, vemos que se abren de nuevo los contactos y regresa a su posición inicial. Aquí este diagrama también es un diagrama de programación por LADE, pero usando un software distinto que es Winder. Entonces, tenemos un diagrama similar. Bueno, por el momento no funciona lo que es la simulación por problemas del computador, pero es básicamente el mismo funcionamiento. Que si cerramos el contacto señalado, vamos a activar la salida M001, que es como una salida interna del sistema, lo que produce que se cierren los contactos M001 y M001, eh, activando el cilindro como tal. Entonces, que aquí está representado por el Q000. Y para regresar a la posición inicial, en cambio,
activaríamos la parte señalada, lo que produciría que nuevamente se abran los contactos. Y eso sería todo. Muchas gracias.